Ya chicos, entonces vamos a comenzar la ayudantía número 6, ¿sí? Con un primer ejercicio que nos dice, sea f de x, ¿sí? Igual a la raíz, ¿cierto?, de valor absoluto de 3 menos 4x menos 4, qué horrible esa raíz, eh, un g de x igual a la raíz de 3 menos 2x y un h de x, que tiene que ser igual a 4 x cuadrada menos 4, ¿sí? Determine, entonces, la letra A, y ya nos piden el dominio de f de x. B, el dominio de g de x y h de x. Y adicionalmente hablando, tenemos que calcular h.g de x con su dominio, ¿sí? No hay ninguna duda, ¿cierto? No. Sobre enunciado, ¿está todo claro? Entonces, como solución, al ítem A tenemos lo siguiente. Recordemos que el dominio es un conjunto, o sea que va a combinar como conjunto. Sea el dominio de f de x, ¿no? Como los x pertenecientes a los reales, tal que, y el dominio de la raíz, ¿cómo se comporta, chiquillos? Aquí quiero participación. Siempre va a dar un número mayor o igual a cero. Exacto. Entonces, tengo 3 menos 4x, ¿cierto? Menos 4 que va a ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo ahí, chiquillo? Una inecuación con un valor absoluto, ¿no? Sí. Entonces, por la propiedad del valor absoluto, así también reforzamos el tema de valor absoluto, ¿no? 3 menos 4x, ¿cierto? ¿Cómo se comporta? De 3 menos 4x, si solo si, ¿cierto? X equivalente es mayor o igual a 4 tercios. Y 4x menos 3, ¿sí? X es menor a 4 tercios. Esa es por la definición de valor absoluto. Entonces, este va a ser el caso 1 y este va a ser el caso 2. Vamos a analizar los casos que nos imponen. Entonces, para el caso 1, ¿qué tenemos? Que ahora quiero escribir bien mejor, que el valor absoluto de 3 menos 4x va a ser igual a la parte positiva, o sea, 3 menos 4x. Entonces, reemplazando en la inecuación, sería 3 menos 4x menos 4 va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces,
va a tener menos 4x menos 1 va a ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Seguimos trabajando. Tengo menos 4x va a ser mayor o igual a 1. Entonces menos x va a ser mayor o igual a menos, o sea, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Aunque x tiene que ser menor o igual a un cuarto. Como primera solución, entonces acabamos de encontrar que S1 tiene como solución el menos infinito al cuarto. ¿Se entiende, chiquillo? Meramente inecuaciones, aplicando la resolución de una inecuación con valor absoluto. ¿Dudas, consultas? ¿Puedes recapitular lo que hiciste? Y yo justo cuando terminaste. Estamos resolviendo el siguiente ejercicio, o sea, una función f de x, g de x y h de x, que me faltó el partido. Hay que determinar todos los dominios de la función compuesta h o g de x con su respectivo dominio. Entonces lo estamos resolviendo. Primero el ítem A. Nos estamos envueltos de un valor absoluto. Entonces hay que resolverlo con la definición. ¿Sí? Ahí. Entonces ahí estamos aplicando el primer caso. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Para el caso 2, ¿qué tenemos? El valor absoluto va a ser igual a 4x menos 3. Por lo cual tenemos que 4x menos 3, ¿cierto? Menos 4 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, tengo aquí 4x menos 7 tiene que ser mayor o igual a 0. Seguimos trabajando. Que tiene que ser mayor o igual a 7. Y finalmente, x tiene que ser mayor o igual a 7 partido en 4. Donde la solución 2 va a ser, ¿cierto?, el 7 partido en 4 a más infinito. Entonces, hemos trabajado, ¿cierto?, el valor absoluto. Entonces, eso nos piden calcular el dominio. Entonces, por lo tanto, el dominio de f de x va a ser igual. Aquí les pregunto, chiquillos, a las dos soluciones que hemos encontrado, ¿se intersectan o se unen? Chiquillos, ¿Se unen? ¿por qué se unen? Porque si lo graficáis, nunca se va a intersectar, po, me Pero podría parece. ser vacío el dominio si se intersectaran. Ah, también. ¿Mm? O sea, se unen, chiquillos, porque queremos que se cumpla el valor absoluto para el caso 1 y el caso 2. Esa es la idea. Queremos que se cumpla el caso 1 y queremos que se cumpla el caso 2. ¿Me explico? Queremos que Yo los lo dos entiendo como casos que se... son todos. ¿Ah? Yo lo entiendo como que son todos. ¿Cómo son todos? El dominio como que el conjunto que contiene todo. Algo así lo entiendo yo. No sé si será así. Claro, Por eso es sí, que sí, se sí, unen. exacto. Ah, ya. Ujú. Vale.
Ya, entonces ahí tendríamos el dominio para el ítem A. ¿Sí? Dudas, consultas. Hay que estar bien claro en cuando se intersecta, cuando se une. ¿Mm? Ya. ¿Cuál fue el planteamiento para Sí, usar valor absoluto? ¿Ah? ¿Cuál fue el planteamiento para empezar a usar ahí el valor absoluto y no otra cosa? Lo que pasa, que ¿O tengo cómo un te valor fuiste absoluto de... desarrollando? ¿Cómo? ¿Cómo lo fuiste desarrollando? Eso, ese mito. Ah, ya. Ocupé el caso 1, ¿cierto? Que nos da el 3 menos 4x en su forma positiva. Pero acá tengo el menos 3 menos 4x. ¿Cierto? ¿Se acuerda? Tengo el valor absoluto de x que va a ser igual a x menos x, si solo si, x mayor o igual a 0, si solo si, x es menor a 0. ¿Se acuerdan? Es exactamente el Sí, mismo planteamiento, de la forma en que yo le di nombres, caso 1 y caso 2. Entonces, para el caso 1, se trabajó donde el valor absoluto es positivo en ese intervalo. Entonces tengo el 3 menos 4x. Y reemplazo y despejo. Obtuve la primera solución, donde se cumple para esta condición que yo le impuse acá, al valor absoluto. Y para el caso 2, misma idea. Trabajé cuando es x menor a 4 tercios. Por lo cual, ahí está. La resolución de una ecuación. Entonces, el dominio, ¿cierto? Sabemos que es la unión de los dos conjuntos, y ahí se obtuvo el conjunto solución. Ahora sí. vale, me queda esa duda de por qué ocupamos valor absoluto para resolver. Porque no ¿Por tenemos qué no valor otra absoluto cosa? acá. Ah, yeah, Y bueno, ya, el ejercicio bien. nos dice que tenemos valor absoluto. No es la porque idea me la entonces, haya. por lo que ¿Mm? estoy indicando, siempre que busquemos el dominio va a ser la unión de los Exacto. casos, ¿cierto? Porque Ya. lo que estamos diciendo acá es que tiene que cumplirse para este caso o este caso. Recordemos que más que nada las intersecciones se cumplen para las restricciones que le tengo que añadir. Ah, Tienen ya, que ya. ¿sí? Porque estoy Sí, sí, imponiéndole que sí o sí se cumpla el intervalo con una cierta restricción. ¿Me explico? sí, Ya, perfecto. Entonces, acá dice, nos piden calcular el dominio de g de x y h de x, ¿sí? Entonces, voy a calcular el dominio de g primero, por lo cual nos dice, los x pertenecientes a los reales, ¿cierto? Ya sabemos que un intervalo tal que, como dijeron tal cual arriba, ¿cierto? Las raíces tienen que ser siempre mayor o igual a 0. Entonces, tengo 3 menos 2x mayor o igual a 0. Una ecuación lineal, ¿cierto? Que lo pueden hacer facilito. Se podría decir que acá 3 menos 2x tiene que ser mayor o igual a 0. No lo sé, ¿cierto? Acá tengo menos 2x mayor o igual a menos 3. Entonces menos x tiene que ser mayor o igual a menos 3 medios. Saco el negativo, así que tengo el conjunto solución. ¿Sí? ¿Se entiende, sí. chiquillo? Entonces el dominio de g de x van a ser los x pertenecientes a los reales, ¿cierto? O sea, no, equivocado. Aquí me acabo de truquear. Entonces el intervalo va a ser de menos infinito a 3 medios. Y
Estaba diciendo que X pertenece a los reales. Eso es caso equivocado. Acabo de comprobar que no es así. Por si acaso. Entonces, ahora calculemos el dominio del otro. El dominio de h de x. Entonces, son los x pertenecientes a los reales, tal que, y vemos la función. ¿Qué pasa con esta función que tengo arriba? ¿Aló? ¿Aló? Oye, ¿Qué pasa con esta función que tengo arriba? no puede ser. El denominador no puede ser 0. Exacto, no, el denominador no Tiene que puede ser- ser 0. Entonces, x cuadrada menos 4 tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿cierto? Nos preguntamos cuándo esta función, entonces el denominador va a ser 0. Entonces, nos planteamos acá. Voy a haber hecho con otro color acá para que sea más bonito. Pero bueno. Menos 4 tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Solo sí. Aquí tengo una suma por diferencia. Entonces, yo podría decir que x menos... me adelanté. Me la adelanté ahí. X menos 2 tiene que ser distinto de 0. Perdón, igual a 0. X más 2 tiene que ser igual a 0. Aquí nuevamente me acabo de buquear. Entonces, igual a 0. Y solo si, entonces el espejo, tengo que disparar aquí igual a 2 o x igual a menos 2. ¿Sí? Como que lo hago súper apartado, pero porque es un cálculo más o menos rápido. Entonces, el dominio finalmente de h de x va a ser todos los x pertenecientes a los reales, ahora sí, menos, ¿no es cierto?, el número que acabo de encontrar acá. El menos 2 y el 2. ¿Sí? Sí. Para todos, chiquillos, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, para la letra C, voy a colocarlo acá, nos piden, se nos va para arribita, la función compuesta A o G, ¿cierto? Perdón, H o G de X con su dominio. Entonces, les digo que sabemos, ¿cierto? Sabemos que la función compuesta H o G de X es lo mismo a decir que H en términos de G de X. ¿Sí? Luego, aquí lo vamos a hacer paso por paso, así que tengo H de X igual a G de X, ¿cierto? O sea que la variable X representa ahora un G de X, la función G. Entonces, tengo el 4 partido, ¿sí? ¿Qué tengo arriba? Tengo el X cuadrado, ¿no? Ese X cuadrado se transforma en la función G de X. G de X cuadrado menos 4. ¿Sí? ¿Me captan? ¿Sí? Ahora, entonces, H G de X, ¿cierto? Nosotros sabemos que G de X es, lo que tengo aquí arriba, la raíz de 3 menos 2X, por lo cual, reemplazando, acá tengo la raíz de 3 menos 2X al cuadrado, menos 4. Entonces, seguimos resolviendo, ¿cierto? Se nos van las raíces. Nos queda que H, G de X,
igual a 4 partido en 3 menos 2x menos 4. Seguimos resolviendo. Pues tenemos que h de g de x va a ser igual a 4, ¿cierto? De menos 2x menos 1. La función compuesta. Hasta aquí, chiquillos, no hay ninguna duda respecto al desarrollo de tal. No. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. El dominio, ¿cierto? Aquí nos piden también el dominio, por lo cual, entonces, el dominio de h o g, ¿cierto? De x, debe cumplir ciertos requisitos. Ciertos requisitos. Por lo cual, el ítem 1, ¿cierto? El dominio, ¿cierto? Conocemos que el dominio de g de x, lo calculamos aquí arribita, ¿cierto? Son menos infinito al 3 medios, ¿cierto? Lo tenemos calculado aquí arribita. Así que no hay que dudar de lo que hicimos. Entonces, el 2. Ahora, el g de x tiene que pertenecer, ¿cierto? El dominio de g de x tiene que pertenecer al dominio de h de x. Si esto se cumple, ¿cierto? Si este ítem 2 se cumple, yo puedo aplicar la función compuesta. Yo puedo aplicarlo. ¿Se entiende? En este caso, sí, el dominio de g de x pertenece al dominio de h de x, no tengo ningún problema en hacer la función compuesta. Por lo cual, les pregunto, chiquillos, el dominio de g, ¿cierto? Que lo tenemos aquí calculado, ¿pertenece al dominio que tengo aquí abajito? ¿O es subconjunto de h de x? Es subconjunto. Ujú. ¿Me captan la idea o no? No era que el profe el jueves había hecho algo del recorrido, si el recorrido de... A ver, aquí, ¿cuál está dentro de cuál? El recorrido de la... ¿Dónde está? Ujú. El recorrido de g de x está en el dominio de Ujú. h de x, se podía desarrollar la función compuesta. Claro. Y tú pusiste el dominio Es que estoy de g recordando el de... dominio porque, claro, el dominio es tal cosa, ¿sí? Entonces vamos por las raíces, que esto va a ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Lo establecimos acá. Si esto es Sí, mayor o igual a que 0, entonces el g de x va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? sí, Entonces, por eso le preguntaba más que para que nos fijemos siempre en el dominio y el recorrido también, pero dice más énfasis el dominio. Entonces, ya. claro, en teoría debe ser el recorrido. El recorrido de g tiene que pertenecer al dominio de h de x. Entonces, claro, si nos damos cuenta, el recorrido de la función raíz que tengo ahí va a ser mayor o igual a 0. Entonces, como x pertenece a los reales, menos el 2 y el menos 2 y 2, es cierto, ¿no? Es subconjunto. Sí. Entonces, es cierto. Entonces, por lo que, ahora, el dominio
de h o g, ¿cierto? De los parámetros de x van a ser los x pertenecientes a los reales, tal que, ¿sí? Aquí uno puede usar esta comparación que tengo aquí arribita, ¿sí? Pero mi recomendación sería ocupar la función compuesta, ¿sí? Solamente la puedo ocupar porque tenemos cumplido el ítem 2. De ser el caso, no se puede hacer la función compuesta y no puedo calcular el dominio, claro está. Que al menos 2x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Entonces, el dominio de h o g de x va a ser, ¿cierto? Despejamos, Menos un medio. listo, ¿cierto? Son los x pertenecientes a los reales, ¿cierto? Menos el, Menos un medio. Menos un medio. no son Menos un medios, ¿cierto? Ya. Ahora, hay que hacer notar el dominio de g de x, porque esta función compuesta viene de una raíz. La raíz yo no puedo meter, entonces el dominio del h o g automáticamente va a ser esto. No, hay que recordar que viene de una raíz. Entonces, ahora sí, por lo tanto, el dominio, ¿cierto? De h o g de x, hay que hacerlo notar que va a ser desde el menos infinito al 3 medios, y de ahí vino la raíz. Recordemos que el dominio de g de x es de una raíz, menos el menos un medio. Y ahí sí que puedo decir que ese es el dominio. O también esta notación la puedo llamar de la siguiente forma. Me equivoqué. Me equivoqué. ¿Se entiende? medio infinito. Bien. No se me están llegando hartos virus al PC ahora. Entonces acá, unión del menos un medio al 3 medios. Tomando el 3 medios. Chiquillos, ¿se entiende la idea? Yo no puedo plantearme al tiro que solo aquí perteneciendo a los reales menos solo un medio, ya que tenemos que hacer notar acá que menos una raíz. Tenemos una raíz y tenemos que dar esa restricción adicional, como le llaman. Y eso es todo, por lo menos para este ejercicio. Voy un poquito rápido y me disculpo de por parte, pero quiero abarcar la mayor parte de ejercicios posible para que tengan su prueba asegurada, ¿no? Por eso pregunto si tienen dudas, consultas. Sí, o sea, se entiende, man, pero en mi caso como que de raíz la teoría es la que no entiendo. Así como lo operáis y todo algebraicamente, sí. Ujú. Como Esto, llega el resultado, sí. como esta Claro, parte del dominio. como la parte teórica, man. Esa es la que no O puedo sea, es que razonar. hay que estudiarlo, ¿sí? Me imagino que lo vieron con el profe. No sé, sí, pero Ah, pasa muy ya, rápido, pero ya. bueno, para mí pero pasa muy rápido. Hay que echar una miradita a eso, porque más que nada en la prueba les va a entrar eso. Creo que ya me contó el profe que ya esto les entra, sí o sí. Entonces, ya. Yo quiero ver un ejercicio que es muy interesante, ¿sí? Les podría entrar ya sea en un control o una prueba, creo yo, a mi criterio. No, la verdad no tengo idea cómo serán las pruebas. Entonces va a decir, sea una función f de x igual a x cuadrada más 2x más 2, ¿cierto? Encuentre una función g de x igual a
O sea, la función g de x. Tal que f o g en parámetros de x va a ser igual a x cuadrada menos 4x más 5. ¿Sí? O sea que hay que buscar una función g de x que cumpla esto. ¿Se entiende la idea? Ahí si alguien me dice que sí, no entendemos Al revés. nada. ¿Ah? Hay que hacer al revés. Exacto. O sea, anteriormente teníamos dos funciones y nos pide la función compuesta, pero aquí tenemos una función y la compuesta nos piden la otra función. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, solución. Ejercicio. Entonces, como solución, ¿qué les puedo decir yo? Sabemos lo siguiente. Sabemos que la función compuesta f o g en parámetros de x es lo mismo a decir, me equivoqué, ¿ya? Es f evaluado en g de x. ¿Sí o no, chiquillos? ¿Me captan la idea hasta el momento? Necesito comunicación para, Sí. para poder seguir, Sí, sí. porque recordemos que la ayudantía es para ustedes, ¿sí? Entonces, f en parámetro de g de x va a ser g de x al cuadrado, ¿cierto? Más 2 g de x más 2 es igual a la función compuesta, ¿cierto? F o g en parámetros de x. ¿Sí? Claro. Tiene sentido, ¿cierto? Entonces, por lo cual, ¿quién es f o g de x? ¿No es la función que tengo aquí arriba? Mm. Entonces, g de x al cuadrado más 2 veces, ¿cierto? G de x más 2 tiene que ser igual a la función que tengo arriba. Ya. Entonces, despejando, ¿cierto? 2 veces g de x más despejo acá, ¿cierto? Lo que pasa es lo igual a 0. Entonces acá lo voy a hacer un poquito más rápido. Tengo el menos x cuadrada más 4x, si no me equivoco, y menos 3, igual a 0. ¿Se entiende, chiquillo, lo que acabo de hacer? Sí. Ya. Ustedes entonces me dirán, oye, exacto, ¿en qué estoy haciendo? Tengo g de x aparte y una función aquí al lado. Chiquillo, yo les pregunto, ¿cuál es mi incógnita? G de X. G de X. G de x. No olvidemos que tengo que buscar g de x. Por lo cual, todo este x cuadrado menos 4x menos 3 es una constante, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? ¿Cómo para llamarlo cómo llamarlo constante? Entonces, vamos a usar la fórmula cuadrática para buscar las soluciones, ¿cierto? Hay personas que usan completar cuadrado, que para mí eso ya es una osadía, pero eso. Entonces, A es igual a 1, ¿cierto? B es igual a 2. Ya. Chiquillos, C, ¿cuánto vale? X cuadrado más 4X menos 3. ¿Cierto? Menos x cuadrada más 4x menos 3. Luego, ya vamos a proceder, ¿cierto? A calcular la incógnita g de x. Entonces, g de x. Entonces va a ser igual, ¿cierto? Al menos b, ¿cierto? Más menos la raíz de b al cuadrado
menos 4 por 1, ¿cierto? Menos 4ac, y ac es eso, cuadrada, más 4x menos 3, partido en 2 por 1, que es 2. Plantea de alguna forma rápida. Ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, g de x va a ser igual a menos 2, ¿cierto? Desarrollamos la raíz que tengo allá. Tendría 4 menos, ¿cierto? Voy a desarrollar una multiplicación que tengo acá con el negativo. Me quedaría 4 más 4x menos 16 más 12. Ahí está. Ahí está. Todo eso partido en 2. ¿No es al cuadrado? Ah, este. Sí, al cuadrado. Gracias. Gracias. Tengo un g de x, ¿cierto? Que va a ser igual a menos 2 más menos, ¿cierto? Tengo 4x cuadrada menos 16 más, acá tengo 16, ¿no? Ya. Entonces, ahí está. Factorizo, ¿cierto? Por 4 acá, de la raíz. Y ustedes verán que tengo 4 aquí. Por x cuadrada. Disculpa, Ujú. disculpa, ¿no debería ser menos 16x? Ah, sí. ¿Ahí? Sí, se estaba agachando. Déjale esa. Estaba agachando recién. Gracias por el comentario. En cualquier cosa, si me equivoco en algún signo, ustedes me dicen nomás, chiquillos. De repente la ayudantía se hace muy apurado y tiende a equivocarse. Aquí faltó el 2, pues ven. Faltó el 2. Ya. Más o menos. Yo puedo sacar esta raíz de raíz de 4 por la raíz de x cuadrada menos 4x más 4. Por lo lógico, ¿cierto? Podemos factorizarla, convertirla en un x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Mm. Partido en 2. Ya. Entonces seguimos resolviendo. Entonces acá, ¿cierto? Tengo el... Voy a quitar ese 2, lo voy a dividir por todas las partes, o sea, sería menos 1, más menos, y acá sabemos que raíz de 2, o sea, raíz de 4 es 2, entonces se puede simplificar con ese 2, y me queda la raíz, ¿cierto? De x menos 2 al cuadrado, que es, X menos 2. no, no se van, no se va la raíz con el cuadrado. Me queda valor absoluto de x menos 2. Hay que tener mucho ojo ahí. Recordemos, Que la raíz es más y menos, ¿no? sí, más menos, acá, con las soluciones. No, pero el valor absoluto te queda porque la raíz es lo que te especifica eso, ¿no? Exacto, la raíz, porque hay que recordar que esto de raíz de x al cuadrado es distinto a decir la raíz de x, pero eso al cuadrado. Es totalmente distinto. Hay que recordar esas pequeñas cositas, chiquillos. Ya. Entonces, como ya acabamos de completar el g de x, ¿cierto? Y sabemos que una función cuadrática, ¿cierto? Tiene dos soluciones. Vamos a buscarlas. Entonces, ¿dónde
buscaremos las soluciones. Entonces, por lo cual, G1 de X, yo voy a tomarla como el signo positivo, ¿sí? La primera solución. Más el absoluto de X menos 2. Trabajamos el valor absoluto, ¿sí? Tendríamos menos 1 más X menos 2. Y solo si X menos 2 es mayor o igual a 0. Y acá, menos 1 más 2 menos X. Y solo si X menos 2 es menor a 0, perdón. Por lo cual, G2 va a ser la parte contraria por el signo cambiado. No sería menos 1 menos X menos 2 va a ser igual a, entonces vemos acá, menos 1 menos X menos 2, y solo si X menos 2 es mayor o igual a 0, y menos 1 menos 2 menos X, y solo si X menos 2 es menor a 0. ¿Se entiende, chiquillo, lo que acabo de Este hacer? vuelta ahí los valores del paréntesis. Por esto, que bueno, que también lo hago para adelantado. Recordemos de que el X menos 2, ¿cierto? Viene de acá. Entonces, yo lo que hago, como tengo valor absoluto de X, es, sabemos que es X menos X. ¿Sí? Sí. Entonces, yo me quito ese X de ahí. Yo me quito ese X, lo saco nomás. Entonces, si tendría, por ejemplo, X menos 2, le pongo el negativo, ¿cierto? Con lo que hice acá, se invierte. Entonces sería Ah. X menos X más 2. ¿Cierto? Y Ya. lo doy vuelta. 2 menos X. ¿Sí? ¿Aló? Oye, ¿será qué pasó con el raíz de 4 al lado? Ese raíz de 4 es 2, ¿cierto? Sí. Por lo cual, yo puedo simplificar ese 2 con ese 2, menos 2 partido en 2 me da menos 1. Mantengo el más menos. Y con ese 2 con ese 2 también se simplifica, ¿no? Como la suma de igual denominador. ¿Cómo? No Va a caché. ser, va a ser pasito a pasito acá. Tengo acá, ¿cierto? En ese g de x de ahí, el menos 2 más menos, la raíz de 2 que es 2, raíz de x menos 2 al cuadrado. ¿Sí o no? Eso está partido en 2. Yo lo que podría hacer, como tengo igual denominador, tengo partido en 2 y partido en 2. Ah, ya, ya. Se va, se va. Me caché. ¿Sí? Dale. Ya. Entonces, trabajé las dos soluciones que nos entrega la ecuación cuadrática. Ahora, como que puedo seguir trabajándola, ¿cierto? Ya, menos 1 más el valor absoluto de x menos 2 va a ser igual. Resuelvo, ¿cierto? Acá me daría x menos 3 y solo si alcanzaré 2. Ahí sí. 1 menos x, si solo si x es menor a 2. Y ahí tengo resuelto la primera solución. Trabajamos con la segunda. 1 es 1 menos valor absoluto de x menos 2 va a ser igual a, trabajamos acá, obtener el 1 menos x, y solo si el x es mayor o igual a 2, y x menos 3, y solo si el x es menor a 2.
Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Es bien interesante el ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué nos entrega este ejercicio? Habrán veces, chiquillo, que las soluciones, ¿cierto? O sea, las funciones estén acotadas a restricciones, por lo cual lo que estamos viendo acá. Entonces, por cada restricción se va a comportar de una forma diferente. Entonces, podría funcionar para x menos 3 en un cierto intervalo. Si hago la función compuesta entre f de x con g de x, me podría dar esto, el x cuadrado menos 4x más 5, pero con una cierta restricción. Al igual que el 1 menos x, medida en una cierta restricción. Y así, chiquillos. Entonces, por eso como que me gustaría compartírselos. Chiquillos, dudas, consultas. ¿Cuál sería la función? No, perdón, uy, la ecuación de la función que están preguntando. ¿Cómo quedaría Son estas dos. el... Lo que pasa, sí, claro, ustedes dirán, pero oye, ¿cómo va a haber dos funciones? ¿Cómo va a haber dos funciones que me cumplen eso? Podría pasar, porque claro, por los cálculos que estamos corroborando, tenemos una función x cuadrada, ¿cierto? Sí, Entonces, ya de alguna 2-0. manera, ¿ah? No, dale. Ah, ya. Que de alguna manera, tengo una ecuación cuadrática, podría tener dos soluciones, ¿cierto? Mm, En este caso, lo que estoy diciendo acá, voy a tener dos funciones que me cumplan esto. Entonces ahí uno puede inferir, ¿sí? Entonces, acabo de encontrar dos soluciones que me permiten, de alguna forma, llegar a esto, con la función f de x. ¿Puedes responder tu pregunta? sí. ¿Y cuál sería por ejemplo, el dominio de la función que encontraste ahora? Buena pregunta. ¿Cuál es el dominio de la valor absoluto? Buena pregunta. ¿Todos los reales? ¿Todos los reales o no? Porque estoy acotándolo, si yo quiero unir los dos intervalos de x mayor o igual a 2, que pertenece acá, y el x menor a 2, Ah, ¿cuál es el ¿verdad? dominio? ¿Claro? Sí. O sea que las raíces no tienen restricciones, ¿cierto? No. Lógico. ¿Sí? Más dudas, chiquillos, consultas. No se queden con las dudas, chiquillos, por eso se les Sí viene o la sí, reunión. ¿Mm? sí o sí las funciones cuadráticas tienen, en este caso van a tener dos soluciones en el caso de que el profe haga la pregunta como inversa al desarrollo normal. O puedes hacer que esté cuando el discriminante de cuando el discriminante da 0 existe una sola raíz, ¿cierto? Ujú. Lo que pasa es que, claro, aquí es complicado ver el discriminante. Yo siempre les decía, chiquillos, vean el discriminante y se ahorran pega. ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, si vemos el discriminante acá, ¿cierto? Nos da el 2 por esto que está aquí. ¿Cierto? El discriminante, la raíz que tengo acá. sí, sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tengo una x cuadrada. Ah, algo puede pasar ahí. Porque me queda valor absoluto. O sea, me queda 2 por valor absoluto de x menos 2. Entonces, como estamos buscando una función g de x, como que no me dice mucho eso, ¿cachai? De cuál es cuántas soluciones me van a entregar. Recordemos que, mira, ahora sí, recordemos que el valor absoluto, mira. ¿Qué pasa cuando el discriminante es mayor a 0? Existen dos soluciones. Y esto, chiquillos, este 2, valor absoluto de x menos 2, ¿es positivo o no? ¿El O valor de sea, adentro? ¿ah? Sí. ¿Cómo? Sí, pues, ¿cierto? Entonces van a haber dos soluciones. Miren lo que se puede sacar también. Entonces de ahí también me lo puedo corroborar que tiene dos soluciones. Oh, me asusté. ¿Sí? Vale. Mira, otra idea buena.
Me gustó esa idea. Ya. Entonces, 3. ¿Sí? Entonces, ahora, dada la función f de x igual a x más la raíz de x cuadrada más 7, donde x pertenece a menos 3 a 3, demuestre que es inyectiva. Bueno, que una función inyectiva. Ya, chiquillos, les pregunto, ¿qué es algo de inyectividad? ¿Qué es eso? ¿Qué me habla ese concepto? Con el recorrido el mismo que el dominio. No todos los valores No. del. No. No. Mira. ¿Alguien más? Sin miedo, chiquillos, de verdad. ¿Qué significa cuando hablo de inyectividad? ¿No les suena a una función 1 a 1? Cuando todos los valores del recorrido. No. ¿Cómo era? Dale, dale, Del, sí, va bien. del, del recorrido están. ¿Y los del dominio son iguales? O No. sea, hoy No. era como. No, pero estáis cerca, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa, ¿Mm? Creo que era que los valores del recorrido estaban dentro de otra función, creo, ¿no? bueno, cuando hablamos de una función 1 a 1, claro, está bien cerca. Tengo una función Todos los X, valores de X están en I. tienen un I, ¿cachai? Tienen un I, entonces puedo tomar aquí otro, puedo tomar otro, ¿cachai? Un ejemplo claro, que creo que se lo habrá dicho el profe, es la función cuadrática. Que tengo una función parabólica así, ¿cierto? Ah, Para cada imagen, ¿cierto? Preimagen, son valores perdón, por imagen. tengo 2. Y eso no puede pasar en la inyectividad. ¿Sí? Entonces, queremos comprobar eso, de que esta función tiene, para cada preimagen o dominio, tiene su propia imagen. Esa es la idea. ¿Entiende? Sí. Ya. O sea, X más raíz de X cuadrado más 7 hay que transformarlo en una ecuación lineal. No, no. Hay un criterio que creo que le enseñó el profesor, que se cumple para todo. Entonces, aquí se lo voy a decir. Hay que probar que para cada imagen, ¿cierto? F de A igual a F de B, y solo sí, que A tiene que ser igual a B. ¿Se acuerdan, chiquillos? De repente esa A y B lo transforman en X1, X2, pero es la misma idea. Luego, ¿qué estoy diciendo yo acá, chiquillos? Para cada, ¿cierto? A igual a B, ¿cierto? En un punto tiene que existir solamente una imagen. De una preimagen tengo que llegar a una única imagen. Mm. Entonces, para f de A igual a B, f de B, es simplemente evaluar en A igual a y B, ¿cierto? Entonces tengo acá A más la raíz de A cuadrada más 7 es igual a B más la raíz de B al cuadrada más 7. ¿Me captan? Sí. Entonces tengo que llegar a igual a B. Entonces vamos a recorrer un gran camino. Entonces, miren acá lo que vamos a hacer. Voy a despejar a menos B, va a ser igual a
la raíz de b al cuadrada más 7 menos a al cuadrada más 7. Acabo de despejar las raíces con los índices solitarios ahí. Mi propósito es eliminar las raíces. Entonces, de alguna forma voy a elevar al cuadrado a toda la expresión. Te va a quedar Por un lo sistema de cual, ecuaciones. ¿ah? Te va a quedar un sistema de ecuaciones. ¿No? No creo. La verdad. No creo que quede un sistema de ecuaciones. Y que no hay que determinar el parámetro A y B. Lo único que tengo que comprobar es que A es igual a B. Nada más. O sea, ¿Sí? despejando un término ya es suficiente. A o B. Exacto. Ya. Ajá. En teoría que A menos B tiene que ser igual a 0. Tenemos que llegar a eso. Si no llegamos a eso, no es inyectivo. Ah. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, un x igual a 2 tiene que ser, en y tiene que ser igual al 2. Es la misma Exacto. imagen. Sí. Tiene que haber El una mismo, misma, para cada preimagen, como claro, dice el compañero, para un x igual a 2, tengo que tener una única imagen. No como en y la debe, función. ¿Mm? y debe ser igual, o sea, tiene que ser 2 también. Sí. O sea, no Ya, necesariamente tiene que ser 2, pues depende de la función. ya, ¿Mm? la verdad. B cuadrada más 7. Entonces vamos desarrollando acá. Más 2 veces. Es menos. Me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. Este va a ser un gran camino, chiquillos, así que ojalá se pongan cómodos. Entonces acá, puede ser primero por el segundo. Más. Segunda. ¿Me captan? Entonces a cuadrada más 2ab más b cuadrada. ¿Va a ser igual a qué? Se las va a las raíces, por lo cual nos queda b cuadrada más 7 menos 2. Como tengo multiplicación entre igual índice, yo podría acotarlo, de tal forma me queda b al cuadrada más 7 a cuadrada más 7. Queda ahí. Eh, y se me van la raíz de acá también, entonces me queda a cuadrada más 7. ¿Sí? ¿Qué se nos va? Miren, se nos va este a cuadrado con este a cuadrado, ¿no? Se nos va, se nos va. Este b cuadrado no, se nos va y se nos va con este. ¿Qué nos queda? Pero, ¿cómo ¿Mm? Dime. con... ¿podéis explicar eso de multiplicaste todo por todo al cuadrado, ¿cierto? Y el Ujú. paso abajo, Acá. ¿a dónde? A ver, al tiro. No, ¿Esta? no, más, sí, esa. ¿Por cómo ¿Ya? llegaste a ese resultado? Ah, ya. Es que recuerda que tengo a menos b al cuadrado, es lo mismo que decir al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Hace alusión de que Ya, a es el término de acá. sí, ¿Sí? ¿Se entiende? ya, sí, vale. Dale. Entonces, va a ser igual a. Acá tengo el menos 2 por la raíz, ¿cierto? De b al cuadrada más 7, de a al cuadrada más 7, en su raíz, ¿cierto? Más, me quedan los 7, ¿no? Entonces 7 más 7 me da 14. ¿Se entiende? Sí, Ya, ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a multiplicar por un medio para eliminarme esos dos que están ahí, que no me gustan, la verdad. Tengo menos AB va a ser igual a la raíz de b al cuadrada más 7 al cuadrada más 7
Más 7. más 7. ¿Sí? Ya. Entonces acá voy a despejar el menos AB más el 7, ¿no? O sea, menos 7. Menos. Menos 7. Sí. Menos 7 va a ser igual a la raíz de b al cuadrada más 7 al cuadrada más 7. Deja corroborar si los signos están bien. Para ver si todo está bien. Ya. Sí, me imagino que está todo bien. Ya, entonces, nuevamente quiero eliminar la raíz. La raíz quedaría negativa. Que te queda un menos 1 cuando dividiste por un medio. ¿Dónde, perdón? Ah, la raíz. ¿Sí? Sí. Me quedaría negativa, claro. Ah, y ahí está, po. Es que, claro, me faltó la raíz. Si multiplico por un negativo acá, ya, ahí estaba la idea, po. Ahí, gracias por decirme, porque si no, el resultado no me iba a dar. Ahí está. Ahí sí. Si multiplico por todo por un negativo. O por un menos 1, que le llaman. Ya. Y aquí viene lo bonito. Elevado al cuadrado. Y aquí tengo primero al cuadrado, o sea, AB al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 14AB más 49 va a ser igual a acá. Se me va la raíz, me queda el b cuadrada más 7 a cuadrada más 7. ¿Sí? Ajá. Ya. ¿Cierto? Aquí el signo es positivo. Sí. Ya. Entonces seguimos. Ay, qué baja. Más 14AB más 49 va a ser igual a acá. Tengo a cuadrada, b cuadrada, ¿cierto? Desarrollando, más 7, más 7a, más 7b, cuadrada. Ahí tengo ahí. Se lo ordenadito. Este, ¿cierto? Este por este, a b cuadrada, a cuadrada, más 49. Ahora sí. Ya. ¿Qué se nos va? Se nos va esto que está acá, se nos va esto, se nos va los 49, se nos va los 49. Nos queda lo siguiente. Yo voy a despejar, ¿cierto? 14AB va a ser igual. Entonces me queda 7A cuadrada más 7B al cuadrado. Entonces, ya eso lo multiplico por un séptimo o dividido por 7. Tendría AB, 2 veces AB, ahí sí, A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo voy a pasar ese 2AB para otro lado. Entonces me quedaría A cuadrada menos 2AB más B cuadrada igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Que A menos B al cuadrado es igual a 0, ¿no? Sí. Entonces, miren, ¿cuándo esta cosa va a ser 0? Cuando A al menos B sea igual a 0. Entonces, por lo que A menos B es igual a 0, si solo si A es igual a B. Lo que estamos concluyendo de aquí arribita. Tenemos que llegar a eso. Entonces, por lo tanto, f de x es inyectiva.
o también llamada 1 a 1. Es un desarrollo gigante, pero se logró, se logró. Ya chicos, dudas, consultas. Un- En este caso, no Ujú, como que, bueno, esa vez que el profesor nos explicó, llegaba siempre como a igual a B, ujú. y después tú lo despejaste a 0. Sí, pues, sí, Igual se cumple entonces. sí, pues igual se cumple porque despeja A igual a B, tenemos que llegar a eso, ¿cierto? Si despeja para el B para un lado, me queda que A menos B tiene que ser igual a 0. Exactamente lo mismo. Dado que es una igualdad. Entonces, vamos con el último ejercicio. El ejercicio 4. Y después les voy a dar una tarea. Para que practiquen. Sea una función, ¿cierto? Un f que va de R a un conjunto B. Es una función sobreyectiva tal que f de x sea igual a x menos 3 menos x. Ok, entonces, ¿qué nos piden? Hallar el conjunto B. ¿Sí? O sea, nos define una función que va de R, o sea que el dominio es en los reales, y un conjunto B que va a ser el codominio, el dominio, o sea, o el codominio o el recorrido. Y nos dicen que una función ya sobreyectiva, que nos cumple esta función que está acá. Entonces tenemos que hallar ese conjunto B tal que se cumpla que sea sobreyectiva. ¿Se entiende, chiquillo? Sí. Arriba, Ya. en el ejercicio anterior, ¿cómo sería que tendría que darme para que no fuera inyectiva? Por ¿Inyectiva? ejemplo, ¿Mm? Ma- Para que no fuera inyectiva. Imagina Si, que tienes ¿Mm? un A igual a B más 2. ¿Ya? Pues ya no es lo mismo, ¿sí? Porque B depende de una constante. Entonces Ah, y entonces, ahí dejaría de ser acá, inyectiva. como me queda a menos b Ujú, al cuadrado, ujú. ese al cuadrado se puede eliminar. Claro, sí, sí. Es que más que lo hice por la inferencia de que cuánto esta cosa va a ser cero. Cuando lo que está dentro del paréntesis sea cero, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? Ya, ok. Ya, perfecto. Entonces, soluciono el ejercicio. Vamos a trabajar con la propiedad del valor absoluto. Entonces, por la propiedad del valor absoluto. ¿Qué tenemos acá? Que x menos 3 será igual a x menos 3. Y solo si x es mayor o igual a 3. Que es menos x. Si solo si x es mayor a, o sea, menor a 3. ¿Sí? Eso por Sí. definición. Ahora, sabemos que esto es la función f de x tiene un dominio en R, ¿cierto?
Solo ven el por qué, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Facilita por qué. Porque voy de un intervalo de n en r, o sea, siendo más claros, va de menos infinito al 3, ¿cierto? Unión del 3 al más infinito. O sea, ¿cuánto estoy contando estos intervalos? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, de alguna forma, es calcular los recorridos de las funciones. Entonces, tendríamos lo siguiente. Calculando los recorridos. ¿Por qué tenemos que calcular el recorrido? Disculpa. Porque, claro, sí, sí. ¿Qué, qué es R primero en este intervalo que está acá? R. ¿Qué me marca ese R? El dominio. El dominio, ¿cierto? O sea que va en R, o sea que el dominio son los reales, como está establecido acá. ¿Y qué es B? El recorrido de f de x. Entonces nos piden hallar el conjunto B. ¿Se entiende? Ah, yo ok. ¿Sí? Sí. Pero dice que es sobreyectiva, así que hay que ver un pequeño análisis adicional. Y eso la vamos a dar a continuación. Ya. Hallamos los recorridos por. ¿Qué faltó escribir? Faltó escribir ahí. Por tramos. Digo que una función a tramos. Ya. Entonces, si, ¿cierto? X es menor a 3, implicaría que estamos en este intervalo, o sea, de 3 menos X. O sea, y me equivale a decir que es menos X, ¿cierto? Con la función que tengo arriba. Por lo cual puedo decir que y es igual a menos 2x más 3. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, como nos piden recorrido, despejamos y, ¿cierto? Como lo hacíamos anteriormente. Ya, despejando, entonces aquí, la variable x. ¿Qué obtenemos? ¿Cierto? Despejando. Eh, Ujú. Y Dime, es igual a menos 2x más 3x. perdón. Y es igual a menos 2x más 3x. X. Ah, Ah, no, no, porque tengo un negativo. A ver. Ah, no, no. Deja de revisar el ejercicio si lo tengo bien escrito. Sí, 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 sí. Está bien. Lo que pasa es que aquí reemplacé estoy en el intervalo de x menor a 3. ¿Sí? Entonces estoy contando este intervalo que tengo acá. El 3 menos x. Ahí está. Tengo 3 menos x menos x. Vale, establecido que está acá. ya. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, despejando la variable x tendría y menos 3 es igual a menos 2x. ¿Cierto? Sí, solo sí. Acá, que x vale, que es menos y partido en 2, ¿o no? Sí. Vamos a hacerlo pasito a pasito. Menos 2. ¿Está bien? Sí, porque el menos 2 lo pasé aquí arriba, o sea, el negativo lo pasé aquí arriba. Oye. ¿Sí? Ya. ¿Por qué estamos despejándola aquí? En este caso. Porque, recordemos, ¿cómo se hallaba el recorrido de una función? No sé. No sé la verdad. Recordemos de Pero que son los el valores míos. recorrido lo podemos hallar mediante despejando el x. Porque estamos viendo el comportamiento. ¿Qué pasa con y? Estamos viendo qué pasa con y.
en este caso. Mm, Ya. Sí, estaba viendo el comportamiento. ¿Qué pasa con I? ¿Sí? ¿Cómo se comporta I respecto a esta función? Entonces, al despejarla obtenemos un comportamiento. Entonces, miren, despejándolo va a quedar un poquito más claro. Por la restricción, ¿cierto? ¿Por qué por la restricción? Por la que tenemos aquí arribita. Que X tiene que ser menor a 3. O sea, si X es menor o igual a 3, ¿tenemos cuánto vale X? Si solo sí, No sé. que 3 menos I partido en 2 tiene que ser menor a 3. ¿Cierto? Sí. Entonces, si solo sí, acá tengo el 3 menos I, tiene que ser menor a 6. Acá tengo el 3. Me equivoqué. Entonces, estaba viendo mi pauta y la tenía mala, por eso que estoy como medio lento. Me equivocaba ahí. 3. Aquí tengo el 3, ¿cierto? Y I va a ser mayor a Y el otro. menos 3. ¿O no? Sí. A ver, déjame revisar nuevamente antes de seguir. Sí, está bien. Ya. Entonces acá acabamos de llegar a un I igual, o sea, mayor o igual a menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, I debe pertenecer al intervalo que da del menos 3 al más infinito. ¿Entiende? Mm. Ya. Pero acabamos de ver solamente un caso. Entonces vemos el otro. Igual ladito. Si X pertenece al mayor o igual a 3. Perdón. Mayor o igual a 3. Entonces, tenemos que acá. Y va a pertenecer acá. Que vale X, o sea, X menos 3 tiene valor absoluto. O sea, X menos 3 menos X. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, si solo sí. Y se me van los X, ¿cierto? Me quedan menos 3. ¿Sí o no, chiquillo? Sí. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué me dice ¿Qué me está diciendo ese I igual a menos 3? Que pertenece al mismo intervalo. No. Que I tiene es una función constante, ¿cierto? Va a ser siempre menos 3. En este caso, en el caso de X mayor o igual a 3. ¿Sí? ¿O no? ¿Se ve o no? No se entiende. O sea, eso, Ujú. eso en un como en un gráfico, qué quiere decir? En un El, gráfico. sí, Veamos. Lo que pasa, de alguna forma, me dice, acá tengo estamos en el caso 1, ¿cierto? Ya. Para X mayor o igual a 3, o sea, algo parecido a esto. Acá, como estoy diciendo que Y es igual a menos 3, de alguna forma, podría decir que va a estar un cierto intervalo, dado con acá, va a tomar esto. ah, Para cada valor de X, ¿cierto? Que sea mayor o igual a 3, y te debería ser 3. Debería. ¿Sí? sí. Y, Eso. pero entonces, ¿por qué es sorry inject? Ah, no, todavía, ya calculaste Bueno, si es sorry inyectiva. todavía no vemos eso.
Quiero que entiendan primero el análisis que acabamos de ver acá. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Aún no vemos eso. Entonces, y como borrando un poco. Ya. Entonces, acá vamos a decir de que alguna solución tenemos de menos 3 al más infinito, ¿cierto? Y acá llegamos al menos 3. Entonces, de lo anterior, sabemos que el recorrido de f de x va a venir dado por la unión de los dos intervalos que acabamos de encontrar. O sea, el menos 3 al más infinito, unión al valor menos 3. ¿Sí? Mm. ¿Cuánto nos da eso? Menos 3 más infinito. O sea, tomando el menos 3. Tomando el 3. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el conjunto B tiene que ser menos infinito. Me equivoqué. Menos 3 a más infinito para que sea epiyectiva. Epiyectiva. Ahí está. ¿Por qué? Ustedes me dirán. Porque pertenezco al intervalo que está dado por el dominio. Entonces estoy dando un intervalo dado por este que está acá, donde la función sea epiyectiva, o sea, pertenezca al intervalo del R. ¿Un poquito más claro o no? O la verdad Sí. no. O sea, porque para que sea epiyectiva, ¿cómo era? No. Sobreyectiva. Ujú. Epiyectiva, sobreyectiva es lo mismo, por si acaso. No, ¿Ah, lo mismo? es lo mismo, es lo mismo. Epiyectiva y sobreyectiva son lo mismo. Sí, Ah, es ya. un nombre distinto, solamente. Es el mismo concepto. Ya. Pero Ujú. Dime. el recorrido. Aquí hay, por ejemplo, valores de X dos valores de X que tienen la misma imagen, preimagen, Ujú. Fíjate acá, en sí, dime. en la intersección del recorrido y el dominio, por ejemplo, del menos 3 al más infinito. De menos 3 a más infinito acá. Sí. ¿Qué pasó acá? Perdón. O sea, está. Porque hay la unión, son todos los reales. Ah, Que lo podía decir lo mismo. Aquí me equivoqué en un signo meramente por la interpretación de acá. Entonces, déjame, debería estar abierto. Digo que no estoy tomándolo. Pero acá el 3 lo estoy tomando. ya. Entonces, ¿Sí? no, o sea, no me había fijado en eso. Pero el recorrido tiene que estar dentro del dominio. Y aquí se cumple, ¿cierto? Sí, Ya vale. sí, sí. Sí. Ya, chiquillos, dudas, consultas. Más que nada lo que se pide acá, como no te dan o sea, un recorrido, ¿cierto? Un codominio que también le llaman. eh, lo que se pide acá es meramente el recorrido tal que la función sea sobreyectiva. Entonces, en teoría, no tengo ninguna restricción o codominio, ¿cierto? Que me diga cuándo la función es sobreyectiva. Entonces, basta solamente con calcular el recorrido. Vale. ¿Sí? Eso es. Ya, chiquillos. Entonces, ya como para ir finiquitando todo este tema, les voy a dejar una tarea para que la hagan en este tema de elecciones.
Ya. Tarea. Oye, Ujú. una pregunta a los compañeros de clase. ¿El profesor no dejó una guía de esto? ¿De ejercicio? Sí, se dejó. No es la Está en el módulo. 1.1. Ah, ¿no? Está en el módulo. ya vale. Determine. Entonces tengo el ítem A, que me piden calcular f por g de x y g o f. Y B me piden acá dominio de f.g. Ya, entonces tenemos dos funciones ahí y nos piden calcular la multiplicación, ¿cierto? Y la función compuesta. ¿Se entiende? Sí. Esa es la tarea que les puedo dar para que la revisen. ¿Sí? Ya, ya chiquillos. Último llamado a dudas, consultas de todos los Parece visto. que el ejemplo que diste lo dio el profe en clase. ¿En serio? Sí, no estoy muy... Tendría que Entonces, confirmarte por el WhatsApp, pero me ya. parece mucho. Ya, pues. Entonces no tendría lista la tarea. No tenía idea. No, pero No, pero no estoy diciendo que creo. No, ya. No, estaría bueno para si la tienen hecha. Ya está bien, está bien. vale. Entonces, ya.